Yo diría que el señor Vizcarra actúa con un cinismo patológico. Ahora nosotros nos vamos a poner al habla con el exministro de Salud, Abel Salinas. Bienvenido, doctor Salinas, a Exitosa Perú. Karina, buenas tardes. Un placer estar con usted. Y naturalmente, primero compartir respecto a esta última imagen que ha presentado respecto al señor Vizcarra. Y sin dudas, no es sino indignante y casi es una burla para todos los peruanos que han sufrido. No nos olvidemos que el señor Vizcarra fue el primer peruano en vacunarse de espaldas al pueblo peruano cuando nadie podía acceder a vacunas. Él sí accedió a vacunas e inclusive estaba en el esquema regular y recibió su refuerzo. En consecuencia, me parece que es absolutamente indignante. Yo diría que el señor Vizcarra actúa con un cinismo patológico cuando da su conferencia de prensa y ahora haciendo este espectáculo de querer victimizarse, por un lado. Y por otro lado, simplemente decir que esta tercera ola de Omicron, si bien es cierto, es altamente contagiosa, también es cierto que el virus tiene predilección por las vías respiratorias altas, por nariz, por garganta, y no tanto por el nivel pulmonar. En consecuencia, las complicaciones, la gravedad en quienes tienen las vacunas, como el propio señor Vizcarra, y como somos muchos peruanos que tenemos ya las vacunas en forma legal aplicadas, seguramente nos contagiaremos, pero haremos enfermedad leve. Y eso es lo que tenemos que saber, cómo cuidarnos, cómo evitar contagiarnos y cómo cuidarnos si hacemos la enfermedad leve. Muy bien, yo tengo una consulta. Nosotros nos habían dicho desde los canales oficiales que esta vía panamericana era precisamente, por lo que usted nos ha explicado, que casi todos los peruanos o la mayoría de peruanos nos íbamos a contagiar por lo brutal que es esta variante, que estas vías panamericanas era precisamente para las personas que no tenían cómo aislarse en casa. Y todos sabemos en las condiciones que vive el expresidente de la República. Tiene una empresa constructora, entonces tiene una casa, un departamento en San Isidro, tiene otras propiedades pues en Moquegua, tiene donde pasar la enfermedad. ¿Por qué se le abre las puertas de una villa panamericana que puede servirle a una persona que vive en hacinamiento y que podría contagiar a su familia, a una persona pobre, y se le da esta facilidad a una persona que tiene las condiciones de vida como para pasar la enfermedad en aislamiento absoluto, fuera de su casa, pagándose un lugar o en un cuarto, ¿no? Totalmente aislado dentro de su casa cómoda, como la puede pasar cualquiera de las personas que tiene trabajo, que tiene una casa, que vive en San Isidro como él, o en Miraflores, ya no me acuerdo de dónde vive. San Isidro. Exactamente, Karina, y por eso es que compartía la indignación que seguramente muchos peruanos están recibiendo. Al señor Vizcarra no le bastó con ser el primer vacunado, no le bastó y no ha hecho ningún mea culpa de las medidas tan mal tomadas con las pruebas denominadas rápidas, con la falta de oxígeno, ser un país que tuvimos enorme cantidad de contagios y pérdida de vidas humanas, como ahora quitarle el espacio que puede necesitar alguien que su domicilio, su vivienda, no reúna los requisitos de aislamiento. Cuando esta vía panamericana y los centros de aislamiento temporal que el propio Ministerio de Salud y los gobiernos regionales deben crear es para las personas que, siendo contagiadas, no tienen posibilidades en sus viviendas por la precariedad en la que viven de ser aislados. Aquí el señor Vizcarra estaría haciendo un abuso nuevamente a los que nos tienen acostumbrados de algún tipo de poder que lamentablemente todavía tiene y que entiendo que alguien ahí en la vía panamericana le dirá que se vaya a su casa. Entiendo que eso es lo que va a ocurrir. No creo que nuestras autoridades permitan una burla más contra el peruano
de a pie, el peruano que no tiene dónde aislarse. Doctor, ¿y qué es lo que podría haber pasado? Usted me dice que de repente por las influencias que tiene, porque es un peruano privilegiado, ¿no? Porque no lo puedo llamar de otra manera. Nosotros nos están escribiendo a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp, y también tenemos información de primera mano porque tenemos reporteros en calle. Nos dicen que hay colas, hay personas que están esperando ser internadas en la Villa Panamericana y que no lo logran. ¿Por qué una persona que tiene todas estas características sí logra entrar a la Villa Panamericana tan rápido? Dice, me voy a la Villa Panamericana para cuidar a mi familia, y ya lo vemos ahí y agradeciendo. Ahora he escuchado bien el video y resulta que está agradeciendo a la persona que lo está grabando. Él sabe que lo está grabando para subir a las redes sociales, lógicamente, y se lo agradece. Entonces, sí, en tono de burla, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así se permite esto en nuestro país? En silla de ruedas cuando no lo amerita, ¿no? Porque el día de ayer todos lo hemos visto en las redes sociales, no respiraba. Usted es médico, ¿acaso respiraba mal? ¿Acaso estaba ahogándose? ¿Acaso tenía algún síntoma? Y como además dije hace un momento, esta enfermedad va a tener predilección por la vía respiratoria alta, nariz, garganta. No va a causar, en la mayoría de personas, va a causar neumonía. No va a ocurrir eso. Y menos en los que estén vacunados. El virus ha cambiado, esta variante ha cambiado felizmente y es menos agresivo. Tenemos que tener los centros de aislamiento listos para albergar a las personas que no tengan vivienda. No el caso pues del señor Vizcarra, de manera que yo espero que las autoridades de salud, que son quienes manejan la vía panamericana, tenemos un nuevo presidente ejecutivo que es una persona prestigiosa, que conoce el sistema, que es el doctor Gino Dávila. Me imagino que inmediatamente tendrá que poner un alto a esto para defender a quienes sí necesitan este tipo de atención, estos centros de atención temporal de aislamiento, como es la vía panamericana. Bueno, nosotros leíamos hace unos momentos la investigación que le ha abierto y además le ha encontrado responsabilidad penal por unas adquisiciones que no se han hecho como se deberían. Se pidió sin que se necesitaba estos implementos médicos, precisamente el nuevo presidente ejecutivo de salud. Pero vamos a pasar de ese tema y del tema de Martín Vizcarra, que en realidad a muchos nos preocupa por la necesidad que hay pues en otras personas, no precisamente del expresidente. Ahora, yo quisiera utilizar sus conocimientos para que usted me diga, ¿está bien lo que ha hecho el ministro o el Ministerio de Salud, encabezado por el ministro, por supuesto, en reducir a 10 días el aislamiento? No son los nuevos protocolos que rigen el aislamiento por Omicron. En otros países del mundo son 7 días. Inglaterra ha dicho que son 5 días, pero hay toda una discusión, ¿no? Hay científicos del mundo que dicen, bueno, la enfermedad es COVID y dura 14 días, pero ¿ha cambiado el comportamiento? ¿Contagia menos tiempo o ya depende de la sintomatología de cada cuerpo? Correcto. Yo creo que es importante, primero, no repetir los errores del 2020 del señor Vizcarra y todo el equipo que hubo en ese momento, de aislar y encerrar a todas las personas. Porque acá no se trata solamente de un tema sanitario, sino también un tema social y económico. No se trata solamente de decir, no trabajes, ve a tu casa, y tomando en consideración que casi el 80% de la población vive del día a día porque es informal, profesional y no informal, tenemos que tener medidas diferentes. Y yo creo que aquí las autoridades sanitarias tienen que ser muy claras en explicar lo que usted bien ha dicho. Tenemos una variante que va a ser mucho más contagiosa, exponencialmente más contagiosa, pero felizmente va a causar menor gravedad en los casos. Y más aún, los mejor protegidos van a ser los vacunados. De manera que más bien es un llamado para completar vacunas a quienes les falten las vacunas, para que la enfermedad, cuando la adquieran, no sea grave. Lo que tiene que anunciar entonces la autoridad sanitaria no es sino dar un mensaje de tranquilidad, de alerta, de no relajar las medidas,
de ninguna manera restrictivo para permitir que, primero, evitar que la gente se aglomere en los hospitales, en las emergencias. Por las pruebas diagnósticas estamos viendo colas interminables en muchos hospitales porque quieren hacerse las pruebas y basta una persona de un núcleo familiar o un núcleo laboral que tenga la enfermedad para suponer que el resto la tiene. Y podemos enviarles a la casa a aislamiento, a la casa o a un centro de asistencia de aislamiento temporal, y se puede hacer trabajo remoto. Este es el momento, por ejemplo, de hacerlo, para no parar la economía y para evitar contagios. Ya se sabe que este virus contagia bastante, pero por menos tiempo, y la enfermedad es más leve. Y sí, es cierto, me parece muy bien disminuir el tiempo de licencia a 10 días, y probablemente en el tiempo se reduzca a 7 días, que es un tiempo bastante prudente. Muy bien. Yo sé que algunos países, la propia recomendación del CDC de los Estados Unidos es 5 días. Yo creo que entre 7 días a 10 días me parece más que suficiente, más aún que no podemos desligarnos de la realidad económica del país. Necesitamos trabajar. Tampoco podemos dejar los trabajos vacíos, los servicios vacíos. Tenemos que asegurar que esto ocurra. El grupo de salud, quiero decirlo, tenemos muchísimos médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, contagiados.